Hola, buenos días. Hoy es 23 de marzo de 2024. Estamos en el capítulo de Salud Mental Laboral y Previsional de la Asociación Argentina de Salud Mental y recibimos a Pamela Araoz. Bienvenida, Pamela, porque ella va a dictar una clase abierta que vamos a divulgar y hacer circular en las redes sociales, por el canal de YouTube en el que será publicada. Y el tema es la naturaleza colectiva del trabajo. Es un tema que hoy es de enorme necesidad recordar, desarrollar, compartir. Pamela es psicóloga, especialista en evaluación y diagnóstico psicológico y especialista en dirección de recursos humanos. Ha estudiado la licenciatura en psicología en la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Tucumán. Tiene realizada la especialización en evaluación y diagnóstico psicológico también en la UNT, la especialización en dirección de recursos humanos y estudios avanzados de posgrado en docencia universitaria. La profesionalización docente situada, también en UNED. Actualmente es auxiliar docente graduada con semidedicación en la cátedra Teorías e Intervenciones del Campo Grupal y Comunitario de la UNED y trabaja en un sanatorio como jefa de capital humano desde el año 2022. Bien, agradezco mucho, Pamela, tu presentación de hoy y comenzamos. Bueno, muchas gracias, Elena. Buen día para todos, para todas. Un poco han escuchado algo de la formación que me atraviesa desde hace algunos años y creo que tiene mucho que ver con, digamos, estos entrecruzamientos de algunas lecturas que traía para que conversemos hoy en relación a lo laboral desde lo grupal, ¿no? Desde lo colectivo, desde el encuentro con los demás. Eh, que bueno, que como estábamos conversando y venimos hablando en momentos como los que vivimos actualmente, no es menor, ¿no? No son temas menores y creo que eh, comparto con esto que decía Elena, no desde la confrontación y desde la agresividad, pero sí desde el pensar y en un pensar distinto, ¿no? Que sean esos puntos de fuga que nos ayuden como a recuperar algo de lo que podamos hacer como profesionales, sobre todo en el campo de la salud mental. Así que bueno, en base a eso, armé algo que espero que nos sirva para seguir pensando, para seguir reflexionando y viendo cómo podemos empezar a introducir algunos cambios. Eh, y le llamamos a esta clase con este título, La naturaleza colectiva del trabajo. Te agradezco, Elena, que nos hayas convocado, que nos estés sosteniendo, estés coordinando estos espacios que tan bien nos hace a nosotros, que vivimos a diario, bueno, todos los avatares que tienen que ver con la salud mental de los trabajadores. Y trabajadores, no colaboradores, me gusta más la palabra de trabajadores porque creo que recupera algunas cuestiones de la posición, una posición de sujeto de derecho, ¿no? Así que bueno, yo para comenzar traje una pequeña frase de Borges, porque me parecía que reflejaba de alguna manera la posición en la que estamos, ¿no? Esto de que decía, ¿no? De si algo soy rico es de perplejidades y no de certezas. Porque también tiene que ver con la lectura que proponía para que pensemos estos temas, no desde las certezas, sino tomando algunos autores, algunas coordenadas, algunos puntos teóricos para tratar de pensar estas realidades que nos vienen, bueno, atravesando y conmoviendo. Creo que nos conmueva es saludable, porque implica que nos lleva a poder hacer algo y no que pase inadvertido y terminar naturalizando los fenómenos y todo lo que vamos viendo como si sucediera y no pudiéramos hacer mucho ahí. Entonces, para empezar, bueno, yo escribí algo como para que me vaya guiando y no me pierda en tantas ideas. Pero bueno, me proponía como recuperar primero la cuestión de este entrecruzamiento entre trabajo y salud mental, ¿no? En una sociedad como la que vivimos hoy, en la que el trabajo va cambiando sus bases
diariamente, con las nuevas organizaciones sociales, las configuraciones del mercado y sus reglas o no reglas, las nuevas tecnologías, la aplicación cada vez más incipiente de las inteligencias artificiales, las redes sociales, el rol del Estado y los entramados de poder, y otras variables que inciden en que el trabajo en esta era postindustrial o de la hipermodernidad, como le llaman algunos autores, tenga que ser pensado desde multiplicidad de aristas, ¿sí? Y si bien fundamentalmente voy a tomar algunos autores de línea psicoanalítica, bueno, también me parecía traer algunos autores desde la filosofía, Guattari, algo de Foucault, Castoriadis. Porque bueno, me parecía que esto sin duda que tiene un impacto en las subjetividades de los trabajadores y se materializa en sintomatologías cada vez más frecuentes vinculadas a la angustia, al estrés, el burnout, el mobbing y otras tantas que se hacen presente en un contexto laboral, muchas veces que van arrasando la posibilidad de simbolizar y de poner en palabras lo que allí acontece, ¿no? Esto mucho tiene que ver porque en uno de los trabajos que tengo, tengo la suerte de poder escuchar a los trabajadores. Son trabajadores que se dedican, están en el campo sanitario, es un hospital privado, más de 1000 trabajadores en ese hospital. Eh, y bueno, se juega mucho cada vez que se acercan porque los atraviesa alguna licencia psiquiátrica o los sorprende algún ataque de pánico, alguna crisis de angustia, muchas veces dentro del contexto de su trabajo. Eh, bueno, y se ve esta dificultad de poder poner en palabras lo que me pasa, a veces por temor, a veces por no encontrar lo significante y a veces por el peso de los prejuicios y la mirada de los demás, ¿no? Entonces, bueno, si bien en el imaginario colectivo predomina la idea de que el problema es individual y es de esa persona que lo trae, que lo atraviesa y que lo hace síntoma, sin duda que lo que pensamos y lo que queremos recuperar es que estas problemáticas hay que ponerle un acento en la perspectiva colectiva, ¿no? Al estar con otros. Bueno, esto nos va confrontando con muchas interrogaciones y una de las cuestiones que traía es la cuestión de lo grupal como una forma de lo colectivo, no como sinónimo, pero sí como una forma que pueda ser pensada, y hacia ahí quiero llevarla a la clase, hacia el final, en pensar en estas instancias grupales como espacios que habiliten esa posibilidad de escucha y de recuperación del lazo social, ¿no? En esta sociedad tan fragmentada. Así que ese es de alguna manera el objetivo. Para seguir con esta línea de pensamiento, recuperaba la cuestión del trabajo como el espacio de encuentro con otros, ¿no? Rosana Onoco dice, se pregunta qué hemos hecho hegemónicamente en la gestión de nuestra humanidad y responde que hemos trabajado durante años como si una organización pudiese ser pensada vacía de gente o solamente ocupada por personas domesticadas por la racionalidad gerencial hegemónica. Creo que en esa cita tenemos muchos puntos en los que podemos como hacer pie y repensar, ¿no? Esta cuestión de las lógicas que por ahí predominan en las empresas, en los trabajos, en el management, ¿no? De la racionalidad gerencial aplicada a cada paso, a cada acto, como si todo circulara dentro del orden de lo absolutamente racional y consciente, y el ruido que hace cuando algo del orden de lo inconsciente empieza a aparecer, ¿no? Cómo nos deja como en esa perplejidad. Pensar en lo colectivo, entonces, como algo propio de la actividad laboral, recuperar la cuestión de lo colectivo, implica revisar algunas nociones que tienen que ver con el estar con otros y con el hacer con otros, ¿no? Sobre todo en organizaciones que cada vez más apuestan al rendimiento individual, ¿no? Al peso en lo individual y esas herramientas que hoy tenemos, como las evaluaciones de desempeño, por ejemplo, que evalúan el desempeño individual, ¿no? Perdiendo de vista el estar con otros que hace, digamos, en la vida cotidiana el hacer del trabajador.
Entonces, partiendo del reconocer la imposibilidad de de un sujeto sin otros, de un sujeto sin que le precedan ciertos campos de significación, de sentidos instituidos, que sin embargo no lo determinan ni lo condicionan, pero bueno, sí nos hace pensar que esta ficción de individuo colectivo como cosas separadas o de individuo grupo como cuestiones separadas quedan obsoletas, ¿no? Ya desde esa afirmación freudiana de que toda psicología no puede ser sino social. Entonces ahí es que introduzco esta cuestión de lo grupal, como, no como sinónimo de lo colectivo, sino como una forma en la que se manifiesta y como un campo de problemáticas, atravesada por múltiples hilos que nos van a ayudar a leerlo. Esto siguiendo la línea de Ana María Fernández, esta grupalista argentina que propone, bueno, cuando uno se encuentra con esta grupalidad, la imposibilidad de solamente abordarlo solo desde la psicología, desde el psicoanálisis, y esta necesidad de levantar la mirada y buscar otros autores que funcionen de caja de herramienta que nos ayuden como a tratar de ampliar la lectura. Reconocer que el ser humano no es sin otro implica también reconocer que esto nos va a obligar a crear un campo normativo que regule esos intercambios, por supuesto, en preservación del vínculo, ¿sí? Esta cuestión de lo que uno abandona para poder estar con otro, ya introducida en Totem y Tabú por el maestro. Pensando esto ya en la cuestión de este mito fundante de lo social, pero en una sociedad entre iguales, pero con reglas y prohibiciones. Entonces, de alguna manera esto sí se inscribe en la cuestión de la ambivalencia en el encuentro con otros, porque sí voy a tener un plus estando con otros y una gratificación y algo que me va a sostener y me puede servir de apoyo, pero sin duda que también va a estar la cuestión de lo que tengo que abandonar de mí, de mis necesidades, para poder estar con otros. El trabajo también, como un campo en el que se juegan a diario las ambivalencias, ¿no? Como fuente de placer, pero también como espacio de numerosas frustraciones. Pero bueno, también me preguntaba si no es acaso la ambigüedad una condición propia de la humanidad, ¿no? En ese punto, paso un poco para acá, que esto es lo que les mencionaba recién, tomaba también como algunas coordenadas para pensar el trabajo, la salud mental de los trabajadores y la cuestión de lo colectivo a otro psicoanalista de escuela francesa, René Caes, cuando habla de la cuestión, retoma la lectura de Freud del malestar en la cultura y ese esfuerzo de intentar entender algo de esa sociedad victoriana, recuperarla a nuestros días y propone la lectura del mal-être o el mal ser o el desazón de nuestros tiempos. Bueno, ahí él, si quieren, podemos al final detenernos un poquito más, pero un poco conceptualiza esta cuestión de cómo en nuestros tiempos, a partir de la caída de los garantes metapsíquicos y metasociales, como estructuras que encuadran y organizan la vida psíquica de las personas en la sociedad y a nivel intrapsíquico, eso va generando una serie de infortunios, ¿no? Y que él describe en este mal ser, este desazón que caracteriza los síntomas que uno se encuentra en la vida cotidiana y que son muy frecuentes hoy escucharlos en el ámbito laboral. Y para mí eso es, ahí hago como un paréntesis, que digo es una gran posibilidad poder escucharlos porque entiendo que hasta hace mucho tiempo y desde la lógica del management intentan ser silenciados esos malestares en la vida laboral, ¿no? Entonces, por eso digo, tengo la suerte de poder escucharlo y creo que ahí está el plus de un psicólogo haciendo dentro del mundo laboral, el poder prestar esa otra escucha. Pero bueno, volviendo un poco acá intentaba pensar, bueno, esta cuestión de el entrecruzamiento entre trabajo y sufrimientos, ¿no? Y Caes proponía estas tres fuentes de sufrimiento, una vinculada propiamente al hecho institucional mismo, de alguna manera un poco más estructural, ¿no?
Otra fuente relacionada a la institución en particular y a la dinámica de esa institución, y otra fuente asociada ya a la configuración psíquica del sujeto, en la que no me voy a detener, sí en las dos primeras. La primera fuente, la del hecho institucional, se refiere a esta renuncia pulsional ya planteada por Freud en el malestar. En esta renuncia de cómo la comunidad de derecho y la posibilidad de amor provienen de esta renuncia pulsional mutua, ¿no? Entonces, la felicidad individual y la pertenencia a la comunidad van a entablar ahí una lucha entre sí en cada sujeto. Pensando desde esta perspectiva, la sociedad y sus instituciones representarían esta fuente de sufrimiento estructural y necesario al vivir en una cultura y encontrarnos insertos en este marco normativo. Y en relación a la segunda fuente de malestar, que me parece que puede uno retomarla cuando uno trabaja en las organizaciones, me parece como que te puede ayudar ahí a tomar algunos hilos para intervenir, porque ahí explica él cómo en las instituciones se pueden presentar esta fuente de malestar, ya sea por exceso, por falta o por inadecuación de las formaciones intermediarias, que llama él. Estas formaciones intermediarias tienen como función la de ligar a través de pactos, alianzas, acuerdos, contratos, conscientes, inconscientes, esos elementos heterogéneos que van configurando a la red institucional. Por lo tanto, si uno sigue esta línea, uno puede pensar que en el trabajo uno puede sufrir por exceso o por falta de estas formaciones intermediarias y estos pactos y alianzas. Siendo el primero, cuestión del exceso, algo obturante para el sujeto. Y cuando hay falta, se produce esta dificultad porque no se ofrece la base de la ilusión necesaria para garantizar esa continuidad de conjunto. Bueno, esto uno lo ve a diario en las problemáticas que se presentan en las organizaciones, cuando algo del pacto o de la alianza que se había sostenido en las condiciones de contratación, en las condiciones de pago, de remuneración, en la cuestión del reconocimiento, que es algo que Deleuze trabaja mucho, ¿no? Esta cuestión de la importancia del reconocimiento, porque le da un sentido a tu malestar. Bueno, yo vengo acá, estoy 9 horas, pero tiene un sentido para mí esto que arroja algo que me devuelve como un plus a mi identidad, a mi autorrealización, a mi autoestima. Y las dificultades que se generan cuando eso no está, ¿no? Y cuando uno trabaja de manera precarizada o en un contexto como el que conversábamos temprano, en el que no sabes si vas a cobrar el sueldo, qué va a pasar, porque el trabajo del docente universitario o estatal está como no se reconoce, ¿no? O circula una serie de prejuicios en torno a eso. Entonces, bueno, me parecía interesante como recuperar eso para poder ir pensando algunas de estas cuestiones que se van presentando en la vida diaria. Acá retomando un poco esta noción del mal-être o el desazón o el mal ser que traía Caes, para pensar el sufrimiento en las organizaciones, en las instituciones contemporáneas, caracterizada por la fragmentación y la dispersión, donde además predomina la sensación de incertidumbre, y de sujeción, en esto que les decía. Cuando los pactos, las alianzas se caen, se fragmentan, se desdibujan, entonces sucede mucho, ¿no? Que de repente yo te contraté para que trabajé en esta posición, en este rol, pero a los 2 meses te cambio de posición, te mando un sector para el que vos no te sentís capacitado, no tenés una figura una jefatura que te oriente, que te apoye, que te enseñe. Bueno, empiezan a surgir estas cuestiones por inadecuación, ¿no? O que le pasa mucho al médico, por ejemplo, ¿no? De repente cuando su objetivo o su sentir de su profesión es sanar, curar, algo del orden de lo asistencial, y se encuentra con que tiene que pasarse 80% del tiempo llenando historias clínicas digitales, cargando en el sistema, cosas para las que siente que no tiene como su sentido ahí, en ese hacer, ¿no? Que siempre pasa en los trabajos, el tema es cuando pasa en exceso, ¿no? Y se pierde de vista el objetivo real de mi aporte en esto.
Bueno, continuando con esta línea, en este contexto, ¿no? Veía como esta dificultad también para pensarse en un hacer con otros cuando el contexto y las condiciones socioculturales y sociohistóricas eh, nos traducen mandatos del orden de la inmediatez y la satisfacción individual, ¿no? Entonces traía algunas cuestiones como de discursos que predominan en la hipermodernidad, que trabajan algunos autores, esta cuestión de la hipermodernidad en el sentido de la hiperconectividad, del exceso, ¿no? Lo hiper en el exceso. Con algunos lemas que por ahí en las empresas predominan mucho, ¿no? De nada es imposible, el lema de una famosa marca deportiva, just do it, solo hazlo. Y bueno, y muchos otros mandatos que circulan en redes sociales y que por ahí tienen que ver con esto de si podés soñarlo, lo podés hacer, como si no hubiera nada del orden de la castración que te impidiera hacer. Y bueno, ¿qué hace uno con los impedimentos, no? Entonces, pensar en estas dimensiones que tienen que ver con lo macro, con lo posmoderno, pero que también generan y producen ciertos tipos de subjetividades con las que nos encontramos hoy. Eh, Parecía como para ir ampliando la mirada, ¿no? Entonces, cómo estos discursos tocaban el lazo social de alguna manera, porque se traducen en esta imposición del imperativo de gozar, pero además gozar solos, ¿no? Entonces, vivimos en este mundo donde estás hiperconectado, donde estás todo el tiempo con el teléfono respondiendo múltiples demandas, que además terminan agotándote el triple, donde además uno si hay alguien que se dedica a hacer selección de personal, también le habrá pasado que el cliente, el empresario te pide como competencia que sea multitasking, ¿no? Entonces como, no basta con que haga bien una tarea y que se desempeñe bien, que tenga expertise en algo, sino que además esté atento a 1000 cosas al mismo tiempo y que las haga perfecto. Pero bueno, como eso, a veces uno en el discurso del trabajador lo va escuchando además con este peso de que encima me siento mal, o sea, además como esa imposibilidad de poder parar y decir, che, pará, yo no aguanto esto, necesito tomarme 30 días por lo menos, ¿no? Entonces muchas veces cuando yo recibo las licencias, los certificados, la persona que trae su certificado, viene además con mucho peso de la culpa, ¿no? Porque eh, es mal visto por sus compañeros, el peso del prejuicio, ¿no? Quiere tomarse unas vacaciones y que le paguen, ¿no? Entonces, todos esos prejuicios que circulan en torno a lo que ya sabemos de las problemáticas de salud mental. Vuelvo a citarlo a Borges, eh, para introducir esta idea de pensarlo desde lo rizomático. La cita dice, no tengo forma de saber si los eventos que estoy a punto de narrar son efectos o son causas. Y por eso tomaba la cita para introducir este pensamiento de Guattari de la cuestión rizomática, esto de que no hay una única causa raíz. No puedo pensar el malestar subjetivo o el sufrimiento de este trabajador unicausal. Tiene que ver solamente con su líder, tiene que ver solamente con un problema personal que trae de su casa, sino con múltiples causas, en esto de lo rizomático, como las enredaderas, que son múltiples raíces y que a la vez son causas y efecto al mismo tiempo. Y ahí de nuevo metemos la cuestión de lo político y lo contextual, porque no podemos pensar que no estemos atravesados por estas cuestiones que por supuesto que nos conmueven. Entonces, en este mundo contemporáneo, donde se profundiza el individualismo, se promueven las soledades, los malestares que se escuchan, esos que llegan a los consultorios, que llegan a las oficinas de quien trabaja adentro de una empresa, hablan de un mundo de personas que les venía diciendo hiperconectadas, rasgo que se favorece con las redes sociales,
pero con dificultades para construir y generar vínculos, ¿no? Esta cuestión de que tenemos muchos contactos, en las redes yo siempre hablo con mis alumnos de cuántos seguidores tienen, pero cuántos vínculos reales tenemos, ¿no? Y ahí lo planteo para recuperar y redoblar la apuesta en estos tiempos en esta cuestión de los vínculos, ¿no? De los vínculos en el trabajo, cómo eh, hacer un punto de apertura a este trabajador que viene solo y ver qué red de contacto, qué red de apoyo dentro de su grupo de trabajo, dentro de su área, de su sector, de sus compañeros, va a poder recuperar, ¿no? En este atravesamiento, para no profundizar esa fantasía de que estoy mal y la estoy pasando solo a esto, ¿no? Entonces ahí traía esta cuestión de la potencia de lo grupal, la potencia en esta capacidad creadora, sublimatoria, que posibilita el encuentro con otros. Que sin duda en el mundo laboral, bueno, por algo existen los sindicatos, por algo existe esta necesidad de volver a recuperar ese encuentro con otros para ver qué se hace desde ahí. Creo que podemos pensar en esto, en este capítulo de salud mental que estamos sosteniendo en estos espacios, también como un espacio para recuperar la potencia del poder hacer algo desde nuestro lugar, ir haciendo algo. Entonces ahí traía una cita de Ana María del Cueto, que dice: el encuentro con lo común de estar con otros, aunque sea tenuemente, encuentra la multiplicidad de potencias deseantes cuando se establece un nosotros comunitarios. Y ahí me resuena esto que hablábamos temprano, de que no se trata de ir a confrontar desde el agravio, desde la lucha eh, a los gritos y quiere imponerse, sino que aunque sean en lo tenue de estos espacios, aunque sean lo tenue de una oficina en la que yo pueda recuperar las voces de los trabajadores de ese sector que no la están pasando bien o que están sintiendo que algo no funciona, me parece que ahí está como la clave, ¿no? Del poder introducir algún cambio, pero desde lo común, siempre desde lo común. Y me parecía ahí, bueno, pensando por dónde tomarlo, también otra coordenada, ya la lógica propuesta por Winnicott de los espacios transicionales, como ese entre mundo interno, mundo externo, ese espacio que habilita un jugar en el medio, pensar a los grupos y a los proyectos grupales como espacios transicionales, ¿sí? Entonces, pensar los proyectos compartidos, las reuniones de equipo, los encuentros con el otro, tener objetivos comunes en un área, como esos espacios protegidos donde algunas de las paradojas que presenta el estar con otros puedan ser toleradas y algo de la ilusión institucional se pueda recuperar y se pueda recrear en esto de la identidad y del sentido del reconocimiento que leían de Jules, a ver, que el trabajo pueda recuperar un sentido para mí, pero construirlo con los demás también, ¿no? Que sea un sentido compartido. Eh, Porque bueno, en esta crueldad y la crudeza con la que nos encontramos en el mundo contemporáneo, con las cuestiones políticas que nos atraviesan, ¿cómo no trabajar sobre las ilusiones, ¿no? De jugar juntos. Entonces pensaba en pensar dispositivos grupales, cada uno en los espacios en los que les toca trabajar, tendrá como el desafío creativo de ver cómo los introduce, ¿no? Pero bueno, sí me parecía como la apuesta al lazo, a recuperar algo del orden del lazo. Yo les decía que algo de Castoriadis iba a tomar y traía esta cita, ¿no? De él en relación al mito, bueno, al escrito de Totem y Tabú de Freud. Dice: el mito de la muerte del padre no podría ser jamás relacionado a la fundación de la sociedad, si no incluyera el pacto de los hermanos. Y esas negritas las pone él, ¿no? Por lo tanto, también la renuncia de todos los vivientes a ejercer el dominio real y su compromiso de aliarse para combatir a quien quiera que pretenda eso, esta cuestión del dominio único,
El asesinato del padre nada es y a nada conduce, sino a la repetición sin fin de la situación precedente, sin el pacto de los hermanos. Me parecía súper interesante la cita porque pone todo el acento en el pacto de los hermanos, en la cuestión de la alianza fraterna, en la cuestión de lo colectivo, del encuentro con los demás, eh, para afrontar y dar como una contrapartida a estos intentos que a veces se dan muy continuamente en las lógicas laborales de este intento de dominio unificado y que intenta masificar la cosa. Bueno, algunas ideas para no hacerlo tan extenso, porque sí me gustaría que conversemos, a ver qué resonó en cada uno, ¿no? Pero bueno, algunas ideas para ir cerrando esta cuestión de correrse de esa trama del trabajador objeto. Parecía pensarlo así, ¿no? Que a veces uno en las lógicas laborales se encuentra con instituciones en las que predominan estos discursos, en las que vos tenés que venir a hacer, este es tu tiempo y no cuestiones nada y esto no lo pensás. Que además también rompen con estos, volviendo a los tiempos lógicos de Lacan, ¿no? Esto de los tiempos del ver, del comprender, como el comprender muy desdibujado, ¿no? Y crear vínculos que anuden y den lugar al trabajador en tanto sujeto de deseo, ¿no? No es lo mismo bordear con palabras el sufrimiento y el malestar en las organizaciones que intentar anularlo, ¿no? Me parece que son acciones que te van a marcar una dirección y una ética totalmente distinta en el trabajo, más allá del puesto que ocupes, eh, es recuperar la ética de la escucha, ¿no? Y el intentar simbolizar algo de esa crudeza de lo real que aparece y que insiste y que quiere ser oída. Esto sin duda que va a implicar trabajar con la tendencia que hay en las organizaciones y en la vida, en las instituciones hoy, de segregar lo distinto, ¿no? Porque se traduce en algo insoportable. Entonces, de repente alguien que viene y que tuvo una crisis de angustia y es blandito, no se la banca, entonces queda como el segregado, el diferente, el que esta virilización que por ahí se termina estigmatizando, ¿no? El sufrimiento. Por el contrario, recuperar esta perspectiva de la hospitalidad de Derrida, ¿no? De acoger a quien arriba desde la tolerancia, alojar a quien sufre, ofreciéndole algún punto de anclaje en la escucha que hospede a lo distinto. En esta pelea a la tendencia en las empresas a querer homogeneizar y que todos rindan igual y todo funcione igual y todos se adapten a esta normativa, a este reglamento, que sin duda que funciona como encuadre, pero bueno, no puede obturar las diferencias individuales. Entonces, bueno, traía algunas reflexiones, ponía yo para no cerrar, justamente, que nos siga relanzando a seguir pensando y a seguir viendo qué se puede introducir para hacer. Abordar estas tensiones devuelve sentido y humanidad a las instituciones. Esta cuestión de devolverle humanidad a lo humano, ¿no? Volviendo a la frase que traía al inicio de Onoco, de cómo esta lógica de pensar organizaciones como si hubiera robots en el medio y no sujetos deseantes. Que posibiliten recrear otras subjetividades y nuevas condiciones institucionales. Ardua tarea para quienes trabajamos en instituciones y en empresas, pero bueno, creo que son los puntos de fuga que uno puede ir mechando ahí en el medio. En un mundo donde prima el individualismo y prospera lo igual, o ese esfuerzo por homogeneizar y hacer masa, se tratará de introducir espacios de demora, que apuesten a la pregunta, que recupere la verdad de cada sujeto. Y ahí esta cuestión de recuperar al grupo como un dispositivo de intervención, como un espacio, un entre, este espacio transicional que decía recién, que permita recuperar esta potencia del encuentro, del lazo, ¿no? Aún tolerando las ambigüedades que genera estar con otros. Instalar instancias, esta es una cita de Ana María del Cueto, y dispositivos en los grupos y en las instituciones que favorezcan la producción de una subjetividad que se oponga a la subjetividad serializada y masificada por el capitalismo, ¿no? Una subjetividad que reconoce
lo singular, pero lo colectivo, ¿no? Que nos permita transitar hacia ser otros con otros, de nuevo recuperando y poniendo el acento y el énfasis en el ser en el mundo con otros, ¿no? En este ser compartido. Bueno, eso como algunas coordenadas, habrán visto que he tomado como ahí distintas líneas que sean herramientas para intentar leer, pero bueno, sin duda el acento es cómo recuperamos eh, esos espacios construidos desde lo colectivo, ¿no? Que bueno, que son, creo yo, los objetivos de todas las clases que venideras, las traía ahí para los que se quieran sumar, porque bueno, el 16 de abril tenemos otra, pero bueno, creo que el objetivo de estos espacios es, bueno, intentar reflexionar sobre cómo hacemos luz en estos pequeños lugares de trabajo. Así que, bueno, hasta ahí la presentación. La idea es que podamos compartir ahora algunas palabras. No sé si alguien quiere hablar. Bueno, un aplauso para Pamela. Gracias, muchas gracias. Es reconfortante. Muy lindo, muy lindo. Escuchar muy... estos conceptos, muchas gracias. Yo pensaba cuando hablas del multitasking, ¿no? De lo que fue en los 90, que yo conocí como empleada, el ideal de empleabilidad. Para ser empleable habría que ser multitasking. Y los que creímos en eso, nos engañamos, nos engañaron. ¿De qué manera? Porque quienes ascendían a puestos de líder no era multitasking. No. O sea, el multitasking es el bombero, el que sale a resolver todo, el que está a disposición, y ahí no hay desarrollo profesional genuino, digamos. Es una engañifa. Como vos hablabas del trabajador objeto, es el trabajador cosificado. No digo que tener talento, capacidades, aptitudes, competencias de adaptabilidad permita sobrevivir. Yo lo he verificado, sí, permite sobrevivir en un mercado tan cruel como el que vivimos. Pero en algún momento se vendió como el ideal de empleabilidad. Y eso es engañoso. Es engañoso, es claramente engañoso. Y es como pelear con esos ideales, ¿no? Porque justamente cuando te encontrás con el trabajador real, con la persona, con cómo el jefe tolera esa diferencia, ¿no? Y no esa búsqueda de que todos rindan igual, todos sean igual. Y además del multitasking, a mí se me suma mucho en la escucha diaria la cuestión de la inmediatez, ¿no? Además, no solo tiene que hacer todo, poder hacer todo, sino ya. Inmediatez. Sí. Hay un uso indiscriminado de la palabra urgente, ¿no? Es un uso totalmente indiscriminado y todo es urgente, y la palabra urgencia se ha desvirtuado tanto en lo laboral, ¿no? Esto es urgente, y la verdad que eso es también una fuente de gran malestar. Claro, ¿quién analiza lo importante, quién discrimina lo importante de lo urgente? ¿No? La respuesta alienada a una planificación responsable y eficiente de los procesos, que es distinto. Sí, Mariel. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Pamela, por traer esto para pensar, porque la verdad que, nada, es para trabajar varias cuestiones. En primer lugar, bueno, el concepto de colaborador, que es un concepto que circula mucho, es un significante en realidad que circula mucho, y recuperar el concepto de trabajador. Yo que hago psicotécnicos, a veces pongo la palabra colaborador, porque poner trabajador a veces, viste, es como en un psicotécnico medio complejo. Ahora trabajador, trabajadora. Pero bueno, será cuestión de empezar a tomar la posta para ese desafío, ¿no? Más los que nos formamos en psicoanálisis. Así que me hiciste pensar eso. A ver, me voy a empezar a animar a poner trabajador y trabajadora en los informes laborales de los psicotécnicos. Y otra cosa que me parece que es interesante, esto, a diferencia
de los coaching, bueno, toda esta cuestión que está, ni siquiera me salen los nombres a mí. Digo, esto de pensar a los psicólogos psicoanalistas, esto me parece que también hay que empezar a introducir como significante. Son psicólogos psicoanalistas con formación psicoanalítica que trabajan en el área laboral. Me parece que también hay que tener una perspectiva de esa, porque pensamos al sujeto en el trabajo de otra manera, como un sujeto deseante, con un sujeto que sufre, como un sujeto, y no como un mero yo que hay que modificarlo para que produzca, ¿no? Así que bueno, nada, me hiciste pensar eso, muchas cosas en relación a que hay que armar casos. ¿Por qué armar casos? Porque nosotros lo planteamos desde la teoría cierra muy bien, pero a la hora de ponerlo en práctica, viste, es como complejo. Entonces, bueno, nada, me hiciste pensar todo eso, Pamela, así que gracias. No, por favor, yo te escucho en esto de los discursos también dentro de la formación teórica, ¿no?, que uno puede tener, y a mí de hecho que me costó cuando yo, estudiante, decía, yo me quiero dedicar a lo laboral, a la psicología organizacional y no sé qué, me costó encontrar espacios de formación en los que yo sienta que podía tener alguna adherencia, porque claro, hace ruido esto del trabajador siempre motivado y feliz y no sé qué. Y yo decía, pero ¿esto es posible? ¿Cómo se hace? ¿No? Como, creo que es un desafío empezar a introducir como otra forma de concebir a la persona en el trabajo, ¿no? A ver, sí, sin duda que yo ahora metida en un área específicamente en recursos humanos, bueno, es un desafío, un desafío que se muevan algunas estructuras y bueno, son cambios de paradigma, pero bueno, creo que es el esfuerzo que uno tiene que hacer y para lo que estamos. Sí, a mí me parece muy interesante, Pamela, todo tu abordaje y también pensar el rol, ¿no?, que podemos tener desde áreas de recursos humanos como psicólogos, cómo ayudar a poder transmitir. A veces es un trabajo también docente, ¿no?, de poder ayudar a entender, ¿no?, qué le pasa a las personas. Sobre todo esto yo lo veía muy reflejado cuando contabas lo de los líderes, ¿no?, que lo cambio de lugar, hago esto. Y es exponerle a las personas a situaciones de exigencia en relación también a su motivación, a su capacidad, porque tenemos que estar entendiendo, ¿no?, dos cosas, y hay muchas en las personas, ¿no?, pero cuál es la motivación, cuáles son sus intereses, qué le da sentido al trabajo, ¿no?, y qué capacidad tienen, para no exponerlo a situaciones que después terminen en estrés. Y también me pareció muy interesante, bueno, todo este enfoque de lo grupal, ¿no? Lo grupal como rescatar los espacios de grupo, porque las nuevas organizaciones del trabajo rompen estos lazos, ¿no?, que se dan y, como dice también de Jules, ¿no?, someten a las personas a un sentimiento de desolación, ¿no?, de poder de estar como en espacios solos, trabajando con otros, pero en la sensación de soledad y también esto, ¿no?, de reconocimiento, ¿no? Se rompen los circuitos de reconocimiento de otros. Así que en ese sentido me pareció todos estos puntos muy interesantes que trajiste. Y pensarnos también en nuestro rol de psicólogos y cuando trabajamos sobre todo también trabajando directamente en organizaciones. Ahí cuando te escuchaba recién, siempre que llega el líder con el problema, viste, quejándose, no sé qué, que bueno, que esto, que la primera pregunta siempre como de cajón es, ¿hablaste con él? Claro. Esa cuestión de hablar, porque si no se pasa rápidamente al decidir, al tomar la decisión, viste, claro. No, el cambio porque no funciona, no sé qué. Pero la instancia esta que decía, ¿no?, de recuperando los 3 tiempos, esto de comprender a ver qué pasa, qué hay en el medio, como qué tiene el otro para decir, me parece, en eso esto de instalar demora,
¿no? Ante estas cosas que son para allá, ¿no? Esto Claro. lo tengo que resolver ya, que se entiende que es urgencia hoy, ¿no? Pero, Claro. bueno, es un desafío. Sí, esto que vos decías, el trabajador como objeto, ¿no? Que bueno, es un objeto que lo sacamos de acá, lo ponemos allá, ¿no? Sin que tenga una propia sentir, subjetividad, ¿no? Adelante, Claudia. Sí, a mí me pareció interesante, Pamela, bueno, todo el recorrido que hiciste, los autores seleccionados me parecieron súper pertinentes. Y en una parte cuando mencionabas la hipermodernidad, recordé a, bueno, Byung-Chul Han, ¿no? Que habla de la sociedad del cansancio, y este exceso de positivismo, ¿no? En esto de somos imparables, todo se puede, son eslogans que surgen mucho en las áreas de recursos humanos o capital humano, que le llaman mucho también ahora, en esto, ¿no? De que, bueno, todos lo podemos hacer, y en realidad es esto que vos decías, recuperar la castración. Y hace poco había un aviso de publicidad de una marca de gaseosas que decía esto: se hizo lo que se pudo. Y a mí me pareció muy bueno, porque realmente somos seres humanos y estamos en esta lógica de que todo lo podemos hacer. Y es importante decir, bueno, hay veces que no se puede, hay veces donde opera el cansancio, como este autor, ¿no? Este filósofo surcoreano menciona. El cansancio a veces puede ser la solución, de decir, estamos cansados, manifestarlo y ser un límite al goce, ¿no? También, ¿no? De este tipo de instituciones. Me pareció muy interesante también lo que decías de Deleuze, el concepto de lo rizomático, porque esto, ¿no? Puede ser el malestar causa y efecto, ¿no? Me pareció interesante pensarlo desde ese lugar, así que te agradezco mucho la charla, fue muy interesante, muy interesante. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, la verdad que yo me siento alojada acá. Creo que ahí creo que es un buen reflejo de esta potencia, ¿no? Del estar con otros. Y así divulgaremos este trabajo que hicimos hoy. Muchísimas gracias, Pamela. A mí me reconforta. Lo voy a decir sin marco teórico. A mí me recupera. Vuelvo a respirar. Cuando yo hablo de grupo, de lazo, de respeto, de sujeto. Ana María Fernández, la adoro. Fue mi profesora de grupos en los 90, soy una señora mayor. En psicología de la UBA. Y después fue mi profesor en el doctorado, cuando hice la materia sobre Deleuze, que es parte de mi tesis. O sea que es todo un mundo que necesitamos, que enseñarlo va a tener efectos, aunque sean nimios, poner a circular la colectividad, la naturaleza colectiva del trabajo en este momento es aire, es aire. Por eso lo que les voy a pedir a este grupo, a este colectivo de psicólogos, de gente psi, digamos, aunque Cecilia es socióloga también, bueno, recuperar la naturaleza del ser humano en el mundo laboral es fundamental ahora. Estamos en una situación terrible en nuestro país, en Argentina. Así que divulguemos esto. Y en abril nos reencontraremos con otro título que es como hoy recién mostraba el 16 de abril a las 18 horas, Josefina Tirelli, que hizo su tesis de maestría con el doctor Nefa, va a hablar del cuidado de la salud mental en el trabajo. Otro tema que uno diría, ¿cómo hablar de esto hoy? Sí, es necesario, es fundamental. Bueno, les mando un gran saludo, que tengan un muy lindo fin de semana. Me voy Chao, feliz. muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta la próxima.